Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar este tiempo. Señor Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios, por este día, por esta mañana, Señor, por este domingo. Padre, gracias por las familias que están el día de hoy aquí en la casa, en tu casa, La Roca, Señor. Mi Dios, gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en las familias de La Roca, Padre. Mi Dios, te pido que este día me des sabiduría y entendimiento para compartir, Señor, el día de hoy de tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición para mi vida y para la vida de mis hermanos. Padre, te pido que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy sea tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Padre, por la obra perfecta que estás haciendo en esta casa. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer un par de versículos. Bueno, es un versículo, Malaquías 4:6. Por favor, Marco. Dice Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, como ustedes saben, todo este mes vamos a estar hablando pues acerca de ciertos temas de la paternidad. Eh, ya tuvimos una introducción la semana pasada y pues vamos a ir hablando de estos temas. Y es muy real porque, bueno, la importancia y el valor de este tema, nosotros lo hemos descubierto precisamente porque a lo largo del tiempo que ya llevamos haciendo estos temas, repito, cada cierto tiempo se tocan aquí, tomando en cuenta pues que van cambiando las generaciones de muchachos que están aquí en el centro como pacientes, es una necesidad muy real. Es una necesidad muy real en la vida de las personas, de las familias, y no todos, pero muchos de los chicos que están aquí como pacientes y que han estado aquí como pacientes traen algún tema ahí en esta área de la paternidad. Y este versículo, desde el cual vamos a partir el día de hoy, es muy interesante porque viene una promesa de Dios. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y después termina con una advertencia, o yo lo veo como una advertencia. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, esta relación, padres, hijos, hijos, padres, para Dios es tan fundamental, es tan importante, que si esa relación no está en su lugar y en su posición correcta, Dios está dispuesto a traer maldición a la tierra. Dios está dispuesto a maldecir la tierra con tal de que esta relación sea restaurada. Y lo vemos. Hemos en otros años, en otros temas, bueno, vamos, en otras conferencias hablando del mismo tema, dado estadísticas. Y hemos visto que estas estadísticas nos dicen que gran parte de las personas que están en la cárcel no tuvieron un padre o no tuvieron una buena figura paterna en casa. Algo así como el 90%. Gran parte de las jovencitas que tienen embarazos adolescentes resulta que no tuvieron una imagen paterna o un padre en casa presente. Gran parte de las personas que terminan en la calle como homeless, como personas sin hogar, también resulta que en casa no tuvieron a un padre presente. Gran parte, o hay una tendencia más fuerte hacia las adicciones de personas que no tuvieron una figura paterna adecuada en casa. Y esto es consecuencia de, pues, una serie de circunstancias que, pues, cada persona va a tener de manera individual. O sea, la ausencia pudo haber sido desde una situación trágica. El papá se murió y pues no estuvo,
hasta una situación pues de irresponsabilidad de parte del padre, del papá. Entonces, esta parte es tan fundamental, es tan importante, determina tanto en la vida de una persona que Dios intervino directamente. Ese es uno de los temas en los cuales Dios intervino. Dios vio esta necesidad tan grande que Dios manda a Jesús y Jesús viene y nos presenta a Dios y cambia la perspectiva de lo que la gente entendía acerca de Dios. Y entonces, mientras todos los profetas habían llamado a Dios Señor, viene Jesús y lo llama Padre. Y empieza a hablar acerca de Dios y les empieza a decir, bueno, Jesús era hijo de Dios, es hijo de Dios. Pero empieza a decirle a la gente, su Padre, su Padre, su Padre. Y lo vemos en la Biblia. Y dentro de las parábolas de Jesús, hay algunas parábolas donde menciona al Padre como una imagen de Dios en la tierra. La más conocida está en Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo. Dice, el reino de los cielos es como un padre que tenía 2 hijos. Pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, el reino de los cielos es como un padre que invitó gente a la boda de su hijo, que es una alegoría del evangelio. El reino de los cielos es como un padre que tenía una viña. Y así, varias parábolas de Jesús mencionan a Dios como Padre. Y en Mateo capítulo 6, en una de sus enseñanzas centrales y en un modelo de oración que Jesús nos da, que creo que la mayoría conocemos, que la mayoría no sabemos, Jesús enseña a orar cuando sus discípulos dicen, ¿cuál es la manera correcta de orar? Y Jesús dice, pues tú, cuando quieras orar, métete en tu cuarto donde estén tu padre y tú, a solas, o sea, Dios y tú a solas, y vas a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces Jesús viene y parte de la obra de Jesús era mostrarnos el corazón del Padre. Era mostrarnos qué era lo que Dios quería hacer para nosotros como un Padre. Y algo muy interesante es que Jesús viene y cambia muchas perspectivas de muchas cosas. Cosas que aparentemente eran buenas, justo Mateo 6 hace esto, y los cambia la perspectiva y nos muestra qué es lo que verdaderamente es importante para Dios. Porque en la paternidad muchas veces nosotros podemos creer que se trata de cumplir una lista de requisitos, ¿no? Pues yo proveo, yo les compro cosas, yo trabajo para ellos. Y todas estas cosas son muy buenas. Pero realmente el tema de hoy va enfocado no hacia las acciones que hacemos, sino al corazón detrás de las acciones. Y es algo que Jesús hacía mucho. Por ejemplo, otra vez regreso a Mateo capítulo 6. Jesús empieza a hablar de 3 cosas: la oración, el ayuno y la ofrenda. Y de las 3 cosas, que son cosas muy buenas, la oración, el ayuno y la ofrenda, que son cosas que toda persona de fe tiene que practicar, Jesús les dice, ellos oran, pero no oran con la motivación correcta. Oran para ser vistos. Ellos ayunan y cuando ayunan se rasgan las vestiduras y hacen como que están sufriendo mucho. Estoy parafraseando obviamente, ¿no? Para que la gente sepa que ayunan, ¿no? Y a ellos les gusta dar cuando la gente ve que están dando. Y Jesús dice, ok, estas cosas son buenas, pero su motivación está siendo incorrecta. Y Jesús cambia y dice, cuando tú ores, que tu oración sea privada. Cuando tú ayunes, peínate bien, dice, unge tu cabello con aceite, vístete bien, que la gente no sepa que estás ayunando. Y cuando tú des, que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda. O al revés, que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. Y creo que algo que esta promesa de donde arrancamos empieza es con el corazón. Es con el corazón de la paternidad, es con el corazón. Realmente
Dios no dice hará volver a casa, Dios no dice hará volver a la autoridad de los padres, sino se refiere al corazón. Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y entonces, más que una serie de una checklist que tenemos que cumplir o que los padres tienen que cumplir y que los hijos tienen que cumplir, lo que Dios quiere realmente es restaurar esta relación. Esta relación primeramente entre los padres y los hijos terrenales y también esta relación entre nosotros como hijos de Dios, como aquellos que le hemos aceptado como Padre y Dios. Yo les decía, en la semana tuve un tiempo de consejería grupal con los chicos que son mis aconsejados, a los chicos que yo tengo en consejería, y yo les decía a ellos que lo primero que Dios quiere restaurar es la imagen del Padre, el lugar. Ellos tratamos este tema de restaurando su historia de paternidad. Y lo primero que quiere Dios restaurar es cómo nosotros vemos a nuestro Padre terrenal, porque eso nos va a impactar en la manera en la cual nosotros vemos a Dios. La manera en la cual yo viví mi infancia principalmente con mi Padre terrenal va a ser la manera en la cual yo voy a ver a Dios. Entonces, si yo tuve un papá que no estuvo, muy seguramente cuando alguien me diga es que Dios es tu Padre, yo voy a pensar en un Dios ausente. Si yo tuve un padre que no proveyó lo necesario para mí, yo voy a pensar que Dios no me va a proveer cuando esa es una promesa para sus hijos, la provisión. Si yo tuve un padre que fue violento, que fue agresivo, yo no me voy a acercar confiadamente a Dios. Entonces, lo primero que Dios quiere restaurar en la tierra es esa imagen, ese es el lugar, es redignificar, porque hoy en día hay una posición que socialmente y culturalmente está perdiendo valores la posición de un padre, y en gran medida es culpa de los padres que no han tomado su responsabilidad. Y lo segundo que Dios quiere restaurar es la relación. Es la relación padres-hijos, hijos-padres. Específicamente hoy hablando de la figura paterna. Entonces, esta relación se va a restaurar en la medida en la cual cada uno tome su propio lugar y su propia responsabilidad, primeramente. Y lo segundo, cuando haya de verdad una intención del corazón. Porque no es lo que nosotros podamos hacer. Yo conozco casos de, de personas que su papá les dio todo lo material, o sea, no les faltó nada, tenían que comer, tenían que vestir, tenían lo suficiente en casa, y aún así no sintieron que hubo esta relación con el papá, sintieron un papá que estaba presente en casa, pero ausente de corazón. Un huérfano funcional, les decimos espiritualmente, alguien que, pues ahí está, su papá le provee, pero no hay una relación real. Y esto va a requerir de voluntad, pero también va a requerir de tomar decisiones. Va a requerir de querer y va a requerir también de que nosotros hagamos la parte que nos corresponde, tanto como hijos como padres. Los hijos en el lugar y en la posición que Dios les dio como hijos y los padres en el lugar y en la posición que Dios les dio como padres. Pero desde una perspectiva y desde una intención correcta. Porque repito, muchas cosas que muchas veces podrían parecer buenas, Jesús las cuestionó y lo que cuestionó realmente era el corazón detrás. ¿Cuál es tu motivación para? Y yo cuando hablaba con los muchachos les decía, el primer paso para sanar nuestra paternidad va a ser reconocer nuestra historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo viví esta paternidad? Tuve un papá, no lo tuve, si lo tuve, ¿cómo fue? Quizá muchas veces fue el mismo papá el que ejerció violencia, fue quizá el mismo papá el que nos llevó a una situación difícil.
veíamos, bueno, no mi caso, pero muchas familias vieron, ¿no? Como en la casa había escasez, pero al papá nunca le faltaba para irse con los amigos a tomar. Y todo esto provoca heridas en el corazón. Y todo esto nos tiene que llevar a entender esa historia. Ahora, para poder restaurar la relación, lo primero que tenemos que entender es esa historia y tener la voluntad de cambiarla, de sanar, tomar la decisión de sanar. En la medida en la cual sea posible, restaurar y cambiar esta mentalidad. Porque es muy real y yo no justifico que hay padres que no cumplen con su responsabilidad, eso lo sabemos. Pero hay padres que aún cumpliendo no cumplen con la otra parte de la relación. Y para ambos la necesidad es la misma, porque el corazón es el mismo. Porque Dios sabía que necesitábamos un Padre terrenal y también sabe que Él se tiene que presentar como un Padre celestial para cubrir esa necesidad en caso de que haya una ausencia en el corazón. Entonces, más allá de las funciones que un padre tiene que cumplir, que ya mencioné algunas, que si ustedes buscan en nuestro canal de YouTube, el pastor Alejo predicó hace un tiempo sobre eso, nos dijo un padre debe ser esto, 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 pueden checar ahí la prédica. Hoy vamos por la otra parte, ¿no? Se puede cumplir con todo eso y aún así estar ausente. Se puede cumplir con todos los requisitos que humanamente pudieran pensarse y estar aún así con una ausencia de la paternidad. Y esto también pasa dentro del reino. Y esto también pasa, y Jesús nos dio un ejemplo de eso en la parábola del hijo pródigo. Al final de esa parábola, bueno, la parábola empieza diciendo que un padre tenía dos hijos. La mayoría conocemos esa historia. El hijo menor le dice al padre, quiero mi herencia. El padre reparte la herencia a los dos hijos, el menor y el mayor, y el menor decide irse y gastarse toda su herencia y desperdiciarla. Tiempo después, el hijo menor vuelve a casa y el padre y el hijo vuelve con una idea de decir, bueno, a lo mejor que mi papá ya no me vea como hijo, ahora que me vea como un trabajador, ¿no? Que me vea como un jornalero de su casa. Y el padre lo recibe, lo abraza, lo limpia, le dan calzado, le cambia la ropa, le da un anillo y hace una gran fiesta. Y ese pensamos que es el personaje principal de la historia. Y es el que más se predica. Pero por el otro lado estaba el hijo mayor. Porque la historia comienza diciendo que el padre tenía dos hijos. Y el hijo mayor, al ver esto, se acerca y pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo fiesta? Él estaba trabajando. Dice, es que tu hermano, y así se lo dicen, el que había muerto está de regreso en casa. Y el hijo mayor se enoja. Dice, pero ¿cómo es posible que a mi hermano, que fue a gastarse todo el dinero, que lo desperdició, le hagan fiesta? Y le reclama al padre y le dice, y el papá va y le dice, oye hijo, vente a la fiesta, vamos a celebrar a tu hermano. Y el hijo se enoja y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué lo celebras a él? Y este hijo le reclama y le dice, pero papá, o sea, ¿por qué le haces fiesta? Y a mí, que soy tu hijo, que también soy tu hijo, que he estado aquí, que me he encargado del trabajo, no me das nada, no me has hecho fiesta, ¿no? Y la respuesta del padre es muy interesante porque le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. En otras palabras, tú podías haber agarrado el borrego, el becerro, el chivo, lo que tú quisieras, el pollo, el pato y habértelo comido, porque es tuyo. Y este hijo, el hijo mayor, aún estando en la casa del padre, no estaba en la correcta relación con el padre. Yo digo, estaba igual de perdido que el hijo menor que se fue de casa, porque no estaba y no entendía la bendición que era estar en la casa del padre, más allá de lo material que el padre le dijo, es tuyo, toma lo que es tuyo.
sino había una lejanía aún estando en la misma casa. Había una ausencia de la relación padre-hijo, aún el hijo permaneciendo y aparentando ser el buen hijo que trabajaba, que hacía, que cumplía, pero no había entendido el corazón del padre. Porque el padre también le había heredado a él. Así empieza la historia. Y el papá dio la herencia a sus dos hijos. Él también tenía su parte. Es más, él era el hijo mayor. La ley decía que el hijo mayor tenía que recibir el doble de herencia que el resto de sus hermanos. O sea, él había recibido más y aún así estaba sintiendo que no tenía nada. Esto pasa dentro del reino, esto pasa en las casas, esto pasa en nuestras colonias. Y esta sociedad herida, esta sociedad con tantos problemas, esta sociedad tan falta de identidad, esta sociedad de hoy en día con tantos problemas mentales, de salud mental, tienen en una de sus raíces esta herida y esta falta de paternidad. Y entonces, esta herida y esta falta de un lugar, de una paternidad en casa, pues está volviéndonos justamente lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿No? Una sociedad donde pues cada vez hay más problemas de los que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios busca en esto? Primero, esta realidad. Tenemos que aprender a ir a Dios con nuestra realidad tal cual es. Tenemos que aprender a ser honestos y sinceros delante de Dios y con nosotros mismos. Ese es el primer paso de nuestro tratamiento, ese es un principio de la psicología, que aquello que no se reconoce, no hay forma de sanarlo, no hay forma de cambiarlo, no hay forma de hacer algo con eso. Aquel que dice yo estoy bien, aunque sabemos que internamente no están bien, ahí se va a quedar. No tiene esperanza de por más que pudiera venir el más grande de los psicólogos, el más grande de los predicadores, ahí se va a quedar. Es cuando nos reconocemos débiles, cuando nos reconocemos incapaces, cuando nos reconocemos impotentes, cuando reconocemos la ausencia, el dolor, lo que pasamos, el sufrimiento, todo lo que abarca nuestra historia y lo llevamos delante de Dios cuando Dios puede darnos una esperanza. Cuando Dios puede volvernos a nuestra identidad de hijos y Él a tomar su posición como Padre. Cuando Dios puede cumplir esta promesa de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero siempre nuestro primer paso va a ser reconocer si es que algo de lo que he hablado te puede identificar. Porque a lo mejor y no, o a lo mejor no a todos. A lo mejor si habrá alguien aquí que diga, yo sí tuve un papá presente, yo sí tuve un papá con el que me relacionaba bien, los mejores recuerdos de mi vida los fueron con mi papá, ok, puede ser que alguno pudiera ser así. No niego que he conocido familias donde el papá sí está presente y sí logra en la medida de su humanidad cumplir con su rol. Pero si no es el caso, ese es el primer paso siempre. Reconocer nuestra realidad, reconocer nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras heridas. Y el segundo paso, pues es llevarlo a Dios. La esperanza que nosotros necesitamos está en el Padre. La esperanza que nosotros necesitamos, incluso si ya no hay forma de restaurar la relación con nuestro Padre terrenal, porque ya murió, porque hay casos donde ni siquiera conocimos, ¿no? Bueno, aquí tuvimos casos de muchachos que no sé ni quién es mi papá, o porque realmente pues la situación fue tan crítica que puede llegar a suceder, una situación tan crítica que ya no hay forma de restaurar la relación, hubo tanta violencia, hubo tanto abuso que no hay forma.
Aún en esas circunstancias, Dios puede tomar el lugar. Dice uno de los salmos, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo el Señor me recogerá. Ajá. Entonces, la esperanza que está en Dios, la esperanza que está en el Señor es esta. Es una esperanza de restaurar no solamente el corazón, sino la relación, en la medida en la que sea posible. Y si no es posible restaurar la relación, tomar el lugar Él mismo de nuestro Padre. Algo muy interesante es que eh, el Padre, el papá terrenal, no sé si ustedes lo sepan, es la carga genética del papá, es que el que determina el género, más bien el sexo biológico de una persona. O sea, el cromosoma X o Y que hace una persona que nazca hombre o mujer, está determinado por el papá. No sé si ustedes lo sepan. O sea, la carga genética la da el papá, la que determina. O sea, un espermatozoide trae carga X, trae carga Y o carga y depende de cuál fecunde es el sexo con el que van a nacer el niño. Y una de las funciones principales y de los puntos clave para este tema es la identidad. Y el padre da identidad al hijo. A un niño siempre te va a creer lo que tú le digas que es. Siempre. O sea, si tú le dices que es bueno para algo, te lo va a creer. Si le dices que es malo para algo, te lo va a creer. Y para nosotros, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva del orden que Dios puso en el mundo espiritual, a eso le llamamos bendición o maldición. Ajá. Porque, pues, quizá en este juego de palabras, bendecir es bendecir, decir algo bien, maldecir, decir algo mal, ¿no? Decir algo bueno, decir algo malo. Y la autoridad, que ahorita voy a hablar de la autoridad, que un padre tiene sobre su hijo a nivel espiritual, determina eso. O sea, si un padre a un hijo le dice, tú eres un inútil, tú eres un estúpido, tú no vales, lo está maldiciendo. Por el contrario, el padre que afirma a su hijo, que le dice, tú eres un campeón, como a veces, tú eres una princesa, tú eres, su hija también, ¿no? Determina gran parte de la identidad y el destino. Y ahí está Dios para darnos eso. Si nosotros estudiamos su palabra, nos habla mucho de quién somos nosotros. Nos vuelve a nuestra identidad original. Y hay un montón de bendiciones que Dios nos da en su palabra. Y hay una gran cantidad de palabras que tienen que ver con nuestra identidad. Tú eres hijo, tú eres amado, tú eres un heredero, tienes una herencia en el Señor. Tú naciste para ser luz. Hoy en el devocional nos hablaban de eso, de que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Tú naciste con una posición de bendición. Tú tienes un destino y un propósito en esta tierra. Tú naciste para impactar a otros. Y si estudiamos la palabra, hay muchas, muchas, muchas palabras de bendición. Y si nosotros no las recibimos de nuestro Padre terrenal, en eso está Dios. Eso es la parte que Dios toma el lugar de la afirmación, de volver a nuestra identidad, de dejar de creer todas estas maldiciones que pudimos haber recibido y empezar a cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de bendición. Algo muy interesante que yo he visto, yo les hablaba de la autoridad, porque también ahorita voy para esa parte, es que espiritualmente, lo espiritual muchas veces contrapone lo natural o lo que nosotros consideramos natural y normal.
Por ejemplo, lo que yo les acabo de decir. Para lograr que una persona logre mantenerse en abstinencia de un problema de adicción, tiene que reconocer que no puede. Tiene que reconocer que es incapaz, ¿no? Eso dice nuestro primer paso. Y eso contrapone lo natural, porque muchas veces decimos, pues el que quiere puede, ¿no? O muchas veces algunos muchachos que yo saben, me conocen, soy enemigo de estas palabras, dicen, le voy a echar ganas. Y soy enemigo de estas palabras porque no significan absolutamente nada, ¿no? Nos hacen sentir bonito, pero realmente no significan nada, ¿no? Si no hay un plan detrás, ¿no? Si no hay un camino a seguir, simplemente decir, le voy a echar ganas, es nada. Pero cuando nos rendimos, nos hacemos ganadores, ¿no? Y es contradictorio en lo natural, pero eso es en lo espiritual. Otro ejemplo, la Biblia dice, el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. O sea, aquel que quisiera tener reconocimiento, no tiene que buscar ese reconocimiento, se tiene que humillar. Y así varias cosas, y llegando a la autoridad, Jesús dijo lo siguiente acerca de la autoridad en Juan. Yo estoy parafraseando los versículos para tratar de hacérselos un poquito más entendibles. Ustedes, Marco, aquí sufre, pero los encuentra, ¿sale? Jesús hablaba de autoridad en su última cena. Sus discípulos él les estaba diciendo a sus discípulos, pues yo ya me voy, yo voy a morir, va a pasar esto y esto conmigo. Y sus discípulos empiezan una discusión. Señor, cuando tú te vayas, ¿quién de nosotros va a quedar al frente? ¿Quién de nosotros va a ser el mero mero de tus discípulos? Repito, no está así la Biblia, se los estoy parafraseando. Y Jesús en ese momento les dice, en el mundo, las naciones se pelean a través de la fuerza para ver quién tiene más poder. Pero entre ustedes, el que quiera ser el más grande de ustedes, se tiene que convertir en el servidor de los demás. O sea, el que quiera autoridad sobre los demás no la va a obtener a través del poder y de la fuerza, sino a través del servicio. ¿Quién dijimos que era la autoridad en casa? El papá. ¿Quién debería ser el más grande servidor de su casa? Los papás. Y la posición, muchas veces se van por la posición. Pues ahí dice la Biblia que yo soy la cabeza, yo mando. Ahí dice que yo tengo autoridad, me tienes que obedecer. Ahí dice que me tienes que honrar. Pero no vemos el principio que viene detrás, porque Jesús dijo que la autoridad se gana a través del servicio. Es más grande el que sirve que el que es servido dentro del reino. Y Jesús en esa misma última cena lo demostró de la siguiente manera. Jesús dijo, toda autoridad ya me la dieron a mí. Yo ya recibí toda la autoridad de parte de mi Padre. O sea, imagínense estas palabras de Jesús, Hijo de Dios, diciendo, yo tengo toda la autoridad. Y el paso siguiente fue amarrarse una toalla a la cintura y lavarle los pies a sus discípulos. Ganó dijo Jesús, recibí toda la autoridad y después les lava los pies a sus discípulos, incluido Judas. Porque Judas todavía no se iba cuando les lava los pies. Y esto es lo que un padre debe reflejar en su casa, el corazón de servicio, un corazón humilde, un corazón que no pierdes autoridad, papá, cuando sirves, la ganas.
No pierdes autoridad para corregir cuando reconoces que te equivocas. Le estás poniendo el ejemplo a tu hijo de que cómo se corrige. Y volviendo al tema de la restauración, cuando hay esta relación correcta del hijo respetando al padre, honrándolo, reconociéndolo como el líder de la casa, y el padre tomando su lugar de autoridad, sirviendo a su casa, sirviendo a sus hijos, entonces Dios bendice esa casa. Dios bendice ese lugar. Y Dios es la forma en la cual Dios va a traer restauración a las familias. Cuando cada uno reconoce sus fallas y sus errores y deja de echarle la culpa al otro y de señalar las fallas y los errores del otro, ahí es donde entra Dios y puede bendecir. Porque yo no puedo corregir a la otra persona y la otra persona difícilmente me va a poder corregir a mí si no hay una intención detrás. Y esto es tan duro porque si tú quieres saber cómo eres como hijo, tendrías que preguntarle a tu papá, papá, ¿cómo soy como hijo? Y después callarte y escuchar. Pero también al revés, si quieres saber cómo eres como padre, pregúntale a tu hijo, ¿cómo soy como padre? Y después callarte y escuchar. Y si hay madurez en la relación, vamos a tener cosas buenas y vamos a poder mencionar cosas buenas, pero también vamos a tener que aprender a escuchar aquellas cosas que tenemos que corregir. Y nadie sabe mejor cómo eres como papá que tu hijo y nadie sabe mejor cómo eres como hijo que tu papá. Y entonces pasamos del reconocer, de poner todo delante de Dios, ahora sí a tratar de sanar la relación entre nosotros. Ahora sí a buscar que esta relación sea correcta y sea sana. No sin fallas y no sin errores, que es el siguiente punto que quiero tratar. Tenemos que reconocernos, hermanos, como humanos, como personas, y darnos la oportunidad y el permiso de equivocarnos, pero también de reconocer esas equivocaciones para que ese sea nuestro punto de partida para mejorar y crecer. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a equivocar, todos fallamos, todos nos equivocamos. Un papá se equivoca, un hijo se equivoca. ¿Es necesario corregir? Claro que sí es necesario corregir. Pero la verdadera corrección va a venir cuando un papá le pone el ejemplo a su hijo y sabe decir, perdón, me equivoqué. Porque una de las funciones y responsabilidades de un papá es poner el ejemplo. Hay una frase dentro de esto de poner el ejemplo que una vez que yo la escuché, me impactó, que dice, lo que haces, perdón, me habla tan fuerte que no logro escuchar lo que dices. O sea, tus acciones me hablan mucho más fuerte que tus palabras. Lo que tú me demuestras me habla mucho más, me da muchísimo más a mi vida que lo que tú me puedas decir. Y esto lo vemos con el ejemplo que a veces hemos puesto aquí, creo que todos los que predicamos, ¿no? Que en algo tan simple como decirle a tu hijo, oye, no está bien decir mentiras. Y al poco rato, dile que no estoy, ¿no? Por teléfono, dile que no me conoces, ¿no? O sea, cuando debemos dinero, ¿no? Lo que pasa aquí, en La Roca, que nos habló el pastor Alejo hace no mucho, ¿no? Queremos enseñar a los muchachos a que cumplan reglas, pero la misma familia es la que los lleva a incumplir las reglas de este lugar. Y si no las cumplen aquí, no las van a cumplir afuera. Punto. Tenemos que, esa es una de las responsabilidades del papá, ser ejemplo. Y la responsabilidad del hijo es honrar, es respetar. Hijos, no somos nosotros jueces de nuestros papás.
No somos quien para juzgarlos, no somos quien para señalarlos. Ellos le van a rendir cuentas a Dios, pero tú también. Y cuando estemos delante de Dios, no va a estar tu papá para que le eches la culpa. No va a estar tu papá para que digas, es que mi papá esto. Vas a estar delante de Dios, tú y él. Y vamos a rendir cuentas todos, porque esa es una palabra. Está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y el juicio es Dios y tú, nada más. Bueno, Jesús, que también es Dios. Entonces, dejemos de señalar y de juzgar a nuestros padres. Dejemos de acusar sus errores. Dejemos de culparlos por todo. Y empecemos a tomar nuestras propias responsabilidades también. Empecemos a tomar la parte que nos toca a nosotros. Porque todos en algún punto hemos sido malos hijos. Todos en algún punto hemos deshonrado la casa de nuestros padres de una u otra manera. Y se puede corregir y se puede mejorar, claro, pero no si no lo reconocemos, no si estamos repartiendo culpas, no si no nos hacemos responsables. La intención del corazón de Dios es restaurar y sanar esta relación o esta imagen en caso de que la relación ya no se pueda sanar. Porque, bueno, hay situaciones en la vida que dices, bueno, pues no me permite, no nos permitimos, ya no hay forma, ya partió de este mundo, repito, o nunca lo conocí, o realmente la situación fue tan crítica que no conviene que nos volvamos a ver. Y puede pasar, y bueno, se entiende. Y ahí Dios quiere restaurarse y restaurarte la imagen de la paternidad a través de su paternidad, a través de Él, a través de conocerlo a Él, a través de la cercanía, a través de su palabra. Dios se revela a nosotros como Padre y nos enseña a ser hijos también. Pero también Dios quiere restaurar la relación cuando es posible entre padres e hijos. Uno de los errores más grandes que podemos cometer en esta relación es creer que es algo que se tiene que dar por sí solo, ¿no? Pues es mi papá, me tiene que querer. Pues es mi hijo, me tiene que querer, me tiene que amar porque soy su papá. Y no entender que toda relación humana requiere de voluntad, requiere de esfuerzo, requiere de que nosotros hagamos cada uno su parte de manera individual. Y que Dios va a estar en medio de ese proceso, sanando, restaurando. Miren, yo hablo esto desde una posición, eh, ¿cómo decirlo? Desde la experiencia de vida. Si hay una relación que a mí personalmente me costó y me ha costado, es la relación con mi papá. Y no sé si él pueda decir lo mismo, yo puedo hablar por mí nada más, ¿no? Y esta relación llegó a un punto tan crítico que yo un día dije, me voy y no vuelvo jamás. Y por 2 años me fui de aquí, de esta casa. Yo dije, no vuelvo, no regreso, ya es demasiado esto, ya no es posible hacer nada con esta relación, me largo de aquí. Y me fui, 2 años estuve fuera de esta casa. Me fui a estudiar al Instituto Bíblico, pero realmente la intención era irme. O sea, no desaproveché, por supuesto, el ir al Instituto Bíblico, pero mi corazón estaba en, no quiero regresar, no quiero estar con mi papá, no quiero ya. Y Dios tuvo que trabajar en mí mientras yo estaba allá, me tuvo que confrontar.
me tuvo que desafiar, me tuvo que quebrar el orgullo y la soberbia con la que yo me fui y me tuvo que regresar aquí a aprender a estar aquí. En algún punto de la vida yo sé que yo tengo que dejar este lugar a hacer mi propio camino, eso es lo normal y eso es lo natural en todos los hijos, pero yo creo que el día en que yo salga de aquí a hacer lo que yo tengo que hacer, no voy a salir igual que hace 5 años que me fui con amargura, con soberbia, con enojo, con resentimiento. Me voy a ir con la bendición de mi papá. Me voy a ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer, pero ahora sí, con una bendición detrás. Y yo sé que cuesta y yo sé que duele. Y yo te puedo prometer que nuestra relación no es perfecta, pero sí ha mejorado. Yo te puedo prometer que yo me sigo equivocando y que mi papá se sigue equivocando, pero al menos yo he aprendido a que pues lo tengo que ver como un humano, como una persona que se equivoca. Y que la misma gracia que yo necesito para mis equivocaciones, él también las necesita cuando comete las suyas. Y él, no sé, no puedo hablar por él. Yo tuve que rendir mi expectativa porque entendí que la expectativa tiene su origen en el orgullo. O sea, yo decía, es que mi papá debería ser así, y debería ser así, y debería portarse de esta forma. Y es más, ahí están las prédicas y tal pastor dijo esto, y él dijo en esta prédica y no lo cumple. Y bueno, yo juzgaba muchísimo a mi papá. Hasta que yo tuve que decir, todo ese juicio, Daniel, es tu orgullo y es tu soberbia hablando. Tú te tienes que humillar. Que Dios ya trabajará con él o no, eso es cosa de Dios y él. Pero en mí tuvo que quebrar mi orgullo, tuvo que quebrar mi soberbia, la soberbia con la cual yo me fui de este lugar, la autosuficiencia con la cual yo me fui de este lugar. Y reconocer que necesito a mi papá. Y reconocer que él me ha apoyado y que el primer año de instituto bíblico él lo pagó completo. Y el segundo año lo pagamos entre los dos. Y aprender a tener gratitud en mi corazón. Porque a pesar de no tener un papá perfecto, mucha gente quisiera tener tiempo otra vez con su papá. Mucha gente quisiera, y esto es muy triste verlo, regresar el tiempo y en lugar de haber tenido esa pelea, haber compartido un buen momento en la mesa. Mucha gente quisiera tener un minuto y daría lo que fuera por un minuto con esa persona que amaste, pero en vida nunca supiste cómo demostrarse. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en nosotros, hermanos. Y ese es el corazón que nosotros ponemos detrás de estas prédicas. No hablamos desde la perfección, porque yo te aseguro que si hay alguien que ha sido un mal hijo, soy yo. Te hablo desde alguien que tuvo que tocar fondo, que tuvo que humillarse delante de Dios, que tuvo que regresar aquí como el hijo pródigo, aún en contra de mis deseos, aún en contra de lo que yo quería, y que ha aprendido a permanecer, aún cuando muchas veces he dicho, ya basta, ya es tiempo, pero aún no ha sido el tiempo de Dios. Yo he tenido que aprender que mi papá no va a cumplir con mis expectativas, pero que mi labor es amarlo y respetarlo. Trabajar en la relación, sí, yo trabajar en mi parte, y él si quiere y si así lo dispone, trabajar en la suya. Porque yo no decido por él, pero sí puedo decidir por mí mismo y hacer mi parte. Ya si encuentro rechazo o no, ya no es cosa mía, pero mi parte la tengo que hacer. Y Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí para hacer su obra. Y Dios quiere que volvamos a casa. Dios quiere que regresemos a casa. Y ahí está Él como el buen Padre esperándonos. O quizá este es como el hijo mayor. Estamos en casa, pero la relación no fluye como tendría que fluir. No está como tendría que estar esta relación.
Y puede ser el punto de partida el día de hoy para empezar a sanar y a restaurar esto. Esto no va a ser automático, ¿eh? Y no les voy a mentir y no les voy a decir yo ahorita oro por ustedes y ya, se sanaron. No, esto es un punto de partida, o pudiera ser un punto de partida. Y después hay que trabajar, y ese trabajo nos va a llevar a situaciones de dolor. Porque abrir una herida duele. Que Dios sane esa herida, que duro. Pero en medio de ese dolor y en medio de ese proceso, nos vamos a volver más humildes y vamos a aprender a ser mejores hijos y a ser mejores padres. Porque hay un crecimiento cuando hay dolor. Cuando reconocemos, Señor, estoy herido. Señor, mi corazón tiene esta situación de resentimiento, de odio, contra mi hijo, contra mi papá. Pero el Señor es el punto de encuentro donde ambos tienen que coincidir. Entonces, les voy a leer esta parte que tengo aquí en la hoja. Esto sí se los voy a leer porque si no se olvidar. Y con esto cerramos y vamos a orar. Dice, a los padres, tal vez has cumplido con muchas cosas, has trabajado, provisto y hecho lo mejor que sabías hacer. Pero hoy Dios te pregunta, ¿está tu corazón vuelto hacia tus hijos? Quizá necesitas acercarte, escuchar, pedir perdón, abrazar o decir las palabras que nunca recibiste. No basta con decir, yo cumplí. Dios quiere algo más profundo, tu corazón. A los hijos, tal vez esta palabra toca una herida. Quizá tuviste un padre ausente, frío, duro o distante. Quizá cumplió algunas cosas, pero no estuvo cerca. Dios no minimiza tu dolor, pero Él se revela como Padre para sanar lo que la paternidad humana dejó incompleta. Tu Padre terrenal pudo fallar, pero el Padre celestial no falla. La paternidad no se trata solo de cumplir responsabilidades, se trata de reflejar el corazón de Dios, cercano y amoroso. Él es el punto de partida. Él es quien puede traer restauración y sanidad a la relación. Él es quien puede volver verdaderamente el corazón de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia un padre. Y que entonces empiecen a vivir en bendición.